Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro miércoles de Devo. Pero en este día vamos a hacer una acepción. Una acepción porque voy a estar compartiendo en esta noche un tema muy importante, que es de suma importancia para nosotros los creyentes, para todos los cristianos, que tenemos el anhelo y el deseo de seguir conociendo más de Cristo. Entonces en esta noche estaba meditando durante todo este tiempo. Yo estaba en comunión con el Señor también, ¿verdad? Pidiéndole a Dios dirección. Y digo, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué podemos seguir compartiendo? No hay mucho por enseñar, pero ayúdame, Padre. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Que pues, a lo largo del tiempo uno va aprendiendo, en este caso yo. Y pensaba en esto, ¿verdad? Porque un consejo que me dio mi pastor anteriormente, hace muchos años, es de que, Vic, guarda todo lo que vas compartiendo. Guárdalo, tesóralo, tenlo, porque más adelante tal vez lo vas a ocupar, ¿no? Entonces hace mucho tiempo tuve el privilegio y el honor de poder compartir este tema. Y ahorita meditando y pensando, Dios me lo traía a la mente. Y es así como que, ok, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y es un tema muy interesante. Y es el misterio de la piedad. Así que si nunca has estudiado este tema, si en esta noche tal vez es la primera vez que vamos a estar viendo algo diferente, vamos a poner en pausa los devocionales, como lo venía pasando. En este mes vamos a estar, y voy a estar con ustedes miércoles tras miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, hora Denver. Y voy a estar compartiendo este tema muy importante, ¿verdad? Porque son verdades de nuestra fe, el misterio de la piedad. Y vamos a estar viendo este tema que se presta para poder meditar en él. Y en este tiempo en el cual vamos a poder juntarnos con la familia, con amigos, podamos compartir las verdades de nuestra fe, que es algo muy fundamental, es algo muy importante, que todo creyente, que todo cristiano lo sepamos, porque hay una gran diferencia entre creer, ¿verdad?, en Jesús y conocer a Jesús. Son cosas muy distintas, diferentes. Mucha gente cree en Jesús, pero no todos lo conocen. Entonces, el propósito de estos estudios que he estado compartiendo es esto, ¿no? Que conozcamos a Jesús. Entonces, a lo largo de estos miércoles que vienen, nos vamos a aventar estos miércoles y vamos a estar aprendiendo este tema. Así que te hago la invitación para que te quedes conmigo, lo compartas y aprendamos. Porque es en suma importancia nosotros, hermanos, poder conocer estos temas, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a estar viendo el misterio de la piedad, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, ¿verdad? Si ya tienes tu Biblia, ve abriéndola. Y yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes, este programa lo llegan a ver ya una vez que quedó grabado. Por verdad, algunos pueden estar en vivo conmigo, otros más adelante lo escuchan y otros lo vuelven a escuchar. Así que te doy gracias, le doy gracias a Dios por tu vida, por el apoyo y porque siempre, ¿verdad?, recibo buenos comentarios. Entonces, esto es para la gloria de Dios. Esto es para que estemos nosotros como hermanos en la fe, edificándonos. Entonces, en esta noche vamos a estar viendo el misterio de la piedad, verdades de nuestra fe. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Grande es el misterio de la piedad. Vamos a estar profundizando en todo esto, amigos y hermanos. Así que les voy a hacer la invitación para que abras tu Biblia en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Vamos a dar lectura, ¿verdad? Y vamos a empezar desde este lado, porque aquí dice esto. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vamos a estar viendo esto, amados hermanos, porque es muy importante, es de suma importancia que nosotros entendamos y aprendamos esto. ¿Por qué lo digo? Mira, uno de mis personajes favoritos siempre ha sido Timoteo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Timoteo. En verdad, Timoteo fue un joven. Se dice que aproximadamente
cuando conoció a Pablo, él tenía como unos 17 años. Pues era un chavo, ¿no? Yo siempre me he comparado con él en el sentido, ¿no?, de su fe. Como él, siendo joven, se entregó y se dedicó a Dios, ¿no? Entonces, esta carta es una carta pastoral dirigida a un joven pastor, ¿verdad? Entonces, Timoteo se dice que aproximadamente tenía como entre 30 a 32 años, más o menos, cuando ya asumió el cargo como pastor. Ahora, esto es algo que vas a aprender a lo largo del tiempo, ¿no? Cada Timoteo necesita de un Pablo. Y cada Pablo necesita de un Timoteo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Entonces, este tema que vamos a estar viendo tiene mucho que ver con las verdades de nuestra fe. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y tenemos que estar listos para presentar defensa y conocer más allá de lo poquito que a veces podamos conocer, ¿no? Entonces, la Biblia es inmensa. Hay muchas cosas por aprender. Pero te hago la invitación para que me acompañes en estos miércoles, que vamos a estar juntos todos los miércoles, semana tras semana, ahorita hasta que terminemos este estudio del misterio de la piedad. Entonces yo meditaba en esto y me llamaba mucho la atención, y así te hago la invitación para que vayamos a 1 Timoteo, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 al 11 para ir agarrando y entendiéndole, ¿no? Para ir viendo esto más basado por qué son verdades de nuestra fe, a qué se refiere con ello. Es muy importante, amigos y hermanos, que nosotros entendamos esto. Entonces, te vuelvo a repetir, Pablo, ¿verdad? En este caso era el apóstol. Timoteo era el joven, 17 años, de buena reputación, de buen testimonio, que conoce a este Pablo en uno de los viajes misioneros de Pablo y lo trae con él, lo agarra con él, ¿no? Se lo llama al servicio, y es ahí donde Timoteo empezó a entrenarse y prepararse, hasta que después Pablo lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, veamos cómo inicia esta carta para ya después ir al capítulo 3, versículo 14 en adelante, porque estoy seguro que vamos a entender, agarrar el sentido, ¿no? Fíjate, dice versículo 1, y lo voy leyendo y vamos a ir avanzando. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Recuerdas? Timoteo, un joven que amaba a Dios. Versículo 3 dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Luego dice versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurosos, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, vemos esta introducción en este capítulo 1. No voy a estar profundizando mucho en toda la carta a Timoteo, pero es importante que te vaya trazando un poquito las cosas para que entendamos el capítulo 3, versículo 14 al 16. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, ¿qué onda? Te rogué, ¿no?, que te quedases allá en Éfeso. Y luego dice, ¿no?, cuando yo andaba en Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Amados hermanos, diferentes personas tienen muy distorsionado a veces el conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita te vas a dar cuenta de muchas cosas que van a empezar a girar alrededor de las redes sociales. Que el nacimiento de Jesús, que no nació el 24 de diciembre, 25, etcétera, etcétera. Pero, y te vas a dar cuenta de muchas cosas. En las redes sociales van a bombardearte con todo, que el árbol de Navidad, que la mitología esa de Nimrod. Y desafortunadamente muchas veces la gente hace más énfasis en ese tipo de enseñanzas que ni siquiera están en la Biblia, y tratan de buscar el simbolismo y tratan de meterse en todo este rollo que la verdad pues no edifica. Entonces por eso Pablo le está diciendo: oye, quedé allá para que
mandaste a algunos que no enseñan diferente doctrina. Por eso, amado hermano, yo quiero compartir contigo en esta noche el misterio de la piedad. Verdades de nuestra fe, estas verdades de nuestra fe, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, es el misterio de la piedad, verdades de nuestra fe. Lo estamos basando, este estudio que voy a estar compartiendo con ustedes miércoles tras miércoles a partir de las 7:30, en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Grande es el misterio de la piedad. Amado hermano, es importante que nosotros sepamos todo esto para que podamos compartir quién es Jesucristo y cuál es el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo te rogué? ¿Verdad? Y no presten atención, ¿verdad? Fíjate que dice, a fábulas, genealogías interminables, que acarren disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, ¿verdad? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Desafortunadamente, en este tiempo, muchas personas pues ya quieren ser pastores, ya le quieren tirar a algo, ¿verdad? Ya quieren ser maestros, ya quieren ser famosos, ¿no? Ya piensan que porque tienen un canal y comparten la palabra de Dios, pues ya van a llegar a jefes, ¿no? Pero no. Y yo lo digo humildemente, porque yo también lo estoy compartiendo, ¿sí? Pero, y todo es para la gloria de Dios. La gente que me conoce sabe que, pues a mí siempre me ha llamado la atención la lectura de la palabra del Señor. Y esta manera en la cual yo lo enseño y lo comparto con todos ustedes es porque lo recibí de gracia. Y no lo hago con el fin de poder ser popular, ser famoso, nada de eso. Yo solamente quiero que las personas conozcan a Jesucristo, conozcan el amor de Cristo y vengan a Él. Y por eso es que en esta noche voy a compartir contigo esta parte de la Escritura, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3, ahora sí vamos para allá, del 14 al 16. Una vez ya viendo esta breve introducción, es importante que sepamos esto, amado hermano, ¿verdad? Del misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Y vamos a estar hablando mucho de esto en esta noche. Así que te hago la invitación para que no te desconectes, te quedes conmigo hasta el final de esta enseñanza, que es el misterio de la piedad, verdades de nuestra fe, verdades de nuestra fe, no te lo pierdas, vamos a estar estudiando todo eso. Ahorita que viene el tiempo de las, por así, holidays, ¿no? Como le llaman de este lado, nosotros como creyentes sabemos que Cristo Jesús no nació por estas fechas, pero sabemos que Él vive y reina y vino a este mundo. Y por eso es este mensaje. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, le voy a volver a dar lectura y ahorita vamos a ir viendo parte por parte y semana tras semana voy a estar abundando en estos versículos, ¿verdad? Fíjate, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo, fíjate, amado hermano, en este tiempo que está siendo escrita esta carta, el cristianismo estaba siendo perseguido. Estaban siendo perseguidos los cristianos, aquellos hombres fieles de Dios que estaban compartiendo el evangelio. Por eso se dice que esta parte pues prácticamente es como un himno, ¿verdad? El versículo 16, muchos llegan a decir que es como un himno, es como una canción cristiana que los fieles hermanos de aquel tiempo, de aquella época, estaban tan empapados de la doctrina de Cristo que por eso ellos decían esto, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, ¿verdad? Fíjate, qué asombroso es esto. Dios fue manifestado en carne. Y voy a estar viendo estas partes porque Dios es Dios. Y Dios tomó la forma de un ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado, para venir a salvar al mundo de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y esto es lo importante. Este es el evangelio, amado hermano. Este es el evangelio. Jesucristo vino a este mundo a salvar los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces es importante, es de suma importancia que nosotros tengamos esto. Entonces Pablo deseaba decirle estas cosas a Timoteo pues, en persona, pero verdad, sabiendo que tal vez no le sería posible, pero por eso escribió esta carta. Él lo deseaba, por eso le dice el versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. En ese tiempo, amado hermano, te vuelvo a repetir, esto no creas que es como ahora, ¿no? De que necesitas algo, pues le hablas por FaceTime
a una persona, a tu pastor, tu líder, a alguien, ¿no? No, en aquel tiempo era de que ellos estaban hasta allá y pues era pura comunicación por carta y de aquí no que llegaba la carta. Entonces imagínate, por estos hombres de fe tenían una fe sólida en Jesucristo. Por eso Pablo, los apóstoles enseñaban todo acerca de la doctrina de Cristo y por eso es que tú y yo, amado hermano, también tenemos que conocer la doctrina de Cristo. Tenemos que conocer a Dios personalmente como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, este deseo de Pablo, pues se lo transmite en esta carta. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, el propósito, ¿verdad? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto nos lleva al capítulo 1, hermanos, que acabo de hablar, que te acabo de compartir, ¿verdad? Porque en el capítulo 1, ahorita que te dije, dice, para que mandases, versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces este es el deseo de Pablo. Le dice, ya le está dando la advertencia y le dice, así te tienes que conducir. Tienes que conducirte, dice, para que si tardo, por si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿no? Entonces, para que sepas cómo vas a estar moviéndote entre la congregación, entre los santos de Dios. Para que sepas, para que no te desvíes, para que defiendas la fe, para que tengas un fundamento muy arraigado en Cristo, para que lo sepas, para que lo tengas, ¿sí? Entonces fíjate, aquí le está diciendo esto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Esto es de suma importancia. La casa de Dios, que es la iglesia, debe ser conscientemente, tenemos que estar conscientes de que nosotros, ¿verdad? Como iglesia local, como hermanos en la fe, ¿sí? Somos, dice la Biblia que el Espíritu Santo ya está en nosotros, que somos el templo de Dios, ¿sí? Entonces, le pertenecemos a Él, somos la casa de Dios, habita en nosotros, somos la iglesia. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente. Chécate esto, la casa de Dios viviente. La casa del Dios viviente. O sea, la iglesia, tú y yo, ¿sí? Esto nos habla de que Dios está en medio de nosotros. En primer lugar, ¿por qué? Porque Él es el arquitecto. Él es el constructor. Él vive en nosotros. Él nos provee, porque somos su iglesia. Y es donde en la congregación de los santos Él debe ser honrado. Él tiene que gobernar la iglesia a través de los pastores, líderes, ancianos, diáconos de la iglesia, ¿verdad? El liderazgo de la congregación. Entonces, entendiendo esto que estamos viendo en esta noche, que estamos aprendiendo, ¿sí? Esto que estamos aprendiendo en esta noche, tenemos que atesorarlo. Tenemos que atesorarlo, ¿por qué? Porque el mensaje que está aquí, el mensaje central de este capítulo, desde el versículo 16, de ahorita que vamos a entrar a profundizar, esta es la verdad. ¿Sí? Esta es la verdad. ¿Sí? La verdad de Dios. Y nosotros somos los que comunicamos esta verdad. Tú y yo, la iglesia como cuerpo local, individualmente, participamos de esto. ¿Sí? Nosotros seguimos proclamando que Jesús es Dios. Él es Dios. Él vive, Él reina. ¿Sí? Ahora, chécate esta parte. Aquí, en el antiguo griego, idioma griego, la palabra iglesia era una palabra no religiosa. ¿Sí? Era una palabra no religiosa. ¿Sí? Era una palabra que daba a entender de un grupo de personas
llamadas aparte con un propósito. Y este es el significado de la iglesia. Los llamados de afuera. Nosotros hemos sido llamados, ¿sí?, de afuera, en este caso, del mundo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros sigamos proclamando la verdad de Dios. Por eso es que aquí dice, se me cayó el teléfono. Por eso es que aquí dice esto, ¿no? Que es la columna y baluarte de la verdad. La columna y la baluarte de la verdad. Qué maravilloso es esto. Fíjate, en este sentido, está hablando de columnas, ¿sí? El pilar. Columna, baluarte de la verdad. Que en aquel tiempo y hasta el día de hoy tú te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo ponen cartelones, cómo ponen signs, cómo ponen señalamientos, en el cuales pues ahí ponen un anuncio, ¿no? Entonces incluso cuando he llegado a ir a corte, ¿verdad? Antes, te das cuenta cómo están en las columnas, pues hay anuncios, ¿no?, que comunican un mensaje. Entonces aquí lo que está diciendo Dios a través de su palabra es de que si tardo sepas cómo conducirte, ¿sí?, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo conducirte, ¿sí? Sepamos. Ahora, viendo esta parte y tú te das cuenta, fíjate, el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 13, está hablando los requisitos de un pastor para que sea un ministro. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No voy a entrar en esa parte. Pero en este contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tiene que ser la persona que va a servir y cómo tiene que comportarse y cómo tiene que compartir el mensaje. Y este mensaje, amado hermano, no simplemente es para los pastores, es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Sí, es para ti y para mí. Entonces, ya una vez viendo estas cosas, ¿verdad?, que dice que es columna y baluarte del evangelio, una vez ya viendo esta parte, vamos a estar viendo esto, ¿no? Que el versículo 16, vamos a estar viendo esto, ¿sí? Vamos a estar viendo esta parte del versículo 16 para que vayamos desarrollando esto. Sí, se me fue un poquito el audio de este lado. Entonces, viendo esta parte del versículo 16, fíjate, vamos a iniciar. Este es el mensaje, el misterio de la piedad. Este es el mensaje. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Amado hermano, ya una vez que vimos esto y esta introducción que te acabo de dar, vamos a entrar al verdadero mensaje. Este mensaje tú y yo lo tenemos que atesorar para que sepamos cómo comunicarlo, enseñarlo y explicarlo a las demás personas, ¿sí? Fíjate, Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe la certeza, garantía o realidad, confianza, sustancia, lo que significa certeza, de lo que se espera. La convicción, en este caso, la evidencia, la prueba de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado hermano, fíjate, una creencia es algo de lo cual argumentarías. Una convicción es algo por lo cual tú morirías. Esta es la diferencia entre creer y tener la convicción. Este es el hecho y el sentido de que tú y yo tenemos que tener estas convicciones muy atesoradas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas enseñanzas y muchas sectas no aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador de este mundo. Ahora fíjate, ahora con todo esto de las redes sociales te das cuenta cómo cada persona
que públicamente está hablando de Jesucristo, que está proclamando el nombre de Jesucristo, está empezando a ser censurado. Yo lo he visto ahora con todos estos videos que giran alrededor de las redes sociales. Pues te quedas viendo y dices, wow, ya todo lo que tenga que ver con Jesús está siendo eliminado. Si una persona pública, una figura pública está hablando de su fe, lo censuran. Dicen que se fue al aire, que hubo un error en la transmisión y lo callan. ¿Por qué? Porque no aceptan. Jesús es ofensivo para ellos. Y es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, fíjate, aquí estamos viendo esta parte, ¿no? Que nosotros queremos tener convicciones. Y es aquí donde nuestro fundamento está basado, ¿verdad? Y estamos siendo edificados bajo este fundamento. En este caso estamos viendo el fundamento de los apóstoles. Efesios 2, capítulo 2, versículo 17 dice, vino y anunció a las buenas nuevas de paz, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo es esto? Que ya ahora nosotros, que ahora ya tú y yo, basamos nuestra fe en lo que ya está escrito, en lo que ya está dicho, porque Cristo Jesús vino al mundo, ¿sí? Y es aquí donde vamos a aprender todo esto. ¿Por qué? Porque es importantísimo, hermano, que nosotros echemos raíces en nuestra fe y aprendamos todo esto de la palabra de Dios. Fíjate que dice Efesios 2:17, dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nuestro fundamento, nuestra confianza, nuestra fe está basada en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que Pablo está enseñando, esto es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros proclamamos. Jesucristo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahorita lo voy a ir explicando. Tenemos suficiente tiempo para ir profundizando, ¿no? Ahora, la influencia y doctrina de Jesús sigue. Y por tal razón es necesario, hermanos, fundamentar nuestra fe en esto. Es necesario. Sí, es importantísimo que nosotros sepamos esto, porque te vas a encontrar con los testigos de Jehová y te van a decir que Jesús no es Dios, que es simplemente un profeta. ¿Sí? Los mormones también tienen sus creencias erradas. Pero nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y esa es la diferencia. Y es lo que nos diferencia entre el montón. Ese rato escuchaba una persona que decía, no, pues que los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, los católicos, todos tienen el mismo Dios. Eso es mentira. Hay muchos Cristos. ¿Cuál Cristo crees tú? ¿En cuál Cristo crees tú? ¿En cuál Cristo yo creo? Yo creo en Jesucristo, el que está en la Biblia. El que vino a este mundo a dar su vida por mí. Y esto es importante que tú y yo lo sepamos, hermano. Ahora, chécate esta parte. ¿Sí? La preexistencia de Cristo, aún antes de su humanidad. Dios, o sea, Jesucristo, por eso dijo él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Este es nuestro Dios. Dios, incluso antes de la creación, Jesucristo ya existía. Él es Dios. Él es Dios. Juan capítulo 3, versículo 13 nos dice esto. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo vino del cielo. Él vino, Él ya existía. En el versículo 31 del capítulo 3 también nos dice esto. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Esto es, amado hermano, esto es la diferencia en nuestro Dios y los demás dioses de las naciones. El que viene de arriba es sobre todos, Jesucristo. El que es de la tierra es terrenal.
Date cuenta, incluso en las mitologías, ¿sí? Incluso en todas las creencias, los dioses con D minúscula son terrenales. Hablan cosas terrenales. Piden cosas terrenales. Pero nuestro Dios es diferente a todos esos dioses. Porque Él no nos pide, Él nos da. Y Él nos dio a su Hijo unigénito. Sí, fíjate la diferencia. Los reyes, todos piden sacrificios. Jesucristo mismo se sacrificó por ti y por mí. Por eso en esta parte vamos a ver la humanidad de Jesús, ¿verdad? Nosotros creemos en Él sin haberle visto. Yo creo en Jesucristo, no lo he visto, pero yo creo en Él porque es por fe. Y por eso aquí en esta parte que estamos leyendo, dice versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. Dios mismo, la divinidad, ha sido manifestado en carne. ¿En qué sentido? En humanidad. Esto es algo muy importante, amados hermanos, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Muchos dudan, no lo creen. Jesús es Dios. Sí, el misterio era oculto, pero ahora ha sido revelado por medio de Cristo Jesús. Para el Antiguo Testamento, sí, capítulo 6 de Deuteronomio nos habla un poco de esto, y ahí vemos la triunidad de Dios, ¿verdad? La palabra Trinidad en sí no está en la Biblia, ¿sí? No está, pero sí vemos, ¿verdad? El ministerio del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, Deuteronomio 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este es el famosísimo Shema, ¿no? Jehová nuestro Dios uno es. Entonces esto es, para mucha gente es un poco complicado porque lo quieren ver de una forma terrenal. Pero los que ya hemos nacido de nuevo, los que tenemos ya la revelación de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva y nos guía a toda verdad, la entendemos tan fácil. Es fácil de entender porque nosotros ya tratamos de no pensar terrenalmente, porque si piensas terrenalmente y tienes la mente carnal, no le vas a entender. Pero aquellos que hemos recibido la revelación de Dios, podemos entender esto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Fíjate, la encarnación, en este sentido, es igual a Dios manifestado en carne. Cristo Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero Él entró en los límites del tiempo, materia y espacio, los cuales corresponden, ¿verdad?, a nosotros las criaturas que vivimos en este planeta Tierra. Pero Dios, el Hijo, vino a habitar entre nosotros. Por eso conocemos, ¿verdad?, el nombre de Dios como, el nombre de Jesús como Emmanuel. Dios habitando entre nosotros. Dios entre nosotros. Isaías 7:14 dice esto: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, vemos esta parte. La humanidad de Cristo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, la divinidad, Jesucristo, fue manifestado en carne. ¿Sí? Y vamos a ver esto porque es muy importante. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 14-15 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dios, Jesucristo mismo, vino en semejanza de un ser humano, pero sin pecado. Sí, sin pecado. Esto es muy importante, hermano, que nosotros sepamos, porque
nos van a preguntar. Se va a dar la plática acerca de Cristo Jesús. No voy a entrar en ese detalle. Hay quienes sí creen y no creen, y que esto, que el otro, y que la Navidad es del diablo, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a anunciar, sea hoy, sea mañana, sea cuando se nos presente la oportunidad, vamos a anunciar que Jesucristo es Dios. Que Él es Dios. Y este mensaje lo tenemos que saber y lo tenemos que tener como una convicción en nuestro corazón para que no enseñemos cualquier tarugada y hagamos más énfasis en fábulas. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 nos dice lo siguiente. Voy a ir dando textos bíblicos. Te hago la invitación para que tal vez más adelante te puedas ir tomando pausa y así puedas ir viendo lo que pasa, ¿no? Fíjate, primera de Juan 4:2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que anunciamos, esto es lo que creemos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Segunda de Juan, versículo 7 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Ahora, con todas estas, te vuelvo a repetir, con todas estas ideologías, falsas enseñanzas, la ciencia cristiana, que ahora están con sus ondas de que la Dios Madre, etcétera, etcétera, confunden. Y yo recuerdo hace mucho tiempo tuve una plática con unos chavos, me abordaron en el mall. Yo iba así muy normal y estos chavos me abordaron ahí en el mall, ¿no? Y me empiezan a decir: oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, yo, pues bien, ¿qué onda? Me dicen: oye, ¿tú crees en Jesucristo? Le digo: claro que sí, yo sí creo en Jesucristo. Y empieza el diálogo y me dice: ¿tú sabías que Cristo ya está aquí? Y yo les digo: oh, es claro que sí. Dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente, Él está con nosotros. No, es que Él ya está en la tierra. Y yo así como que, ay, ¿a poco? ¿Dónde? No, ya está en tal parte. Me digo: ¿a poco sí? ¿Quién te dijo? Y ya empecé ahí yo pues ya sarcásticamente empecé a echarles pues carrilla, ¿no? No, pues para mí que ese es el anticristo. Oye, ¿en qué Cristo estás? Oye, pues ¿qué Biblia estás leyendo, no? Y empecé a contestarles con la palabra. Fue más su odio hacia mí que ya no me tragaron. Se fueron. Pero había una lucha, había una guerra espiritual. Una guerra de ideas, una guerra de pensamientos. Por eso dice Jesucristo en su palabra: derribando argumentos. Y nosotros derribamos argumentos con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces sus argumentos de ellos estaban errados. Ellos están adorando un falso Cristo. La Biblia sí nos habla de los falsos Cristos que van a venir haciéndose pasar como que son el Mesías, pero son falsos. Por eso nosotros tenemos que tener arraigada la doctrina de Jesucristo en nuestro corazón y tener esto atesorado nosotros para que lo podamos anunciar y compartir con la demás gente. Porque Cristo Jesús vino en carne, ha venido en carne, ¿sí? Ahora, la encarnación, ¿verdad? Es la unión de lo divino con lo humano. Por eso dice aquí: Dios fue manifestado en carne. Dios, la divinidad, fue manifestado en carne. La encarnación es la unión de lo divino con lo humano. La encarnación, la unión de la eternidad con el tiempo. Encarnación, la unión de lo infinito con lo finito. Esto es asombroso, amado hermano. Sí, Dios mismo, Jesucristo mismo, vino a la humanidad. Se acercó al hombre por amor. La encarnación es la manifestación misma de Dios en un cuerpo físico. Su nombre de humillación en hebreo es Yeshua. Yeshua, que quiere decir Dios es salvación. Dios es salvación. Por eso Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Quienes lo duden, vamos a seguir estudiando. Pero Jesús es Dios. Ahora, vamos a ir viendo estas partes. Voy a ir leyendo varios textos bíblicos para que vayamos avanzando en este estudio, ¿sí? Ahora, le fue dado este nombre
por Dios a través del ángel a la Virgen María. Así es como comienza. Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo 23. Lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Lo voy a leer, acompáñame. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 30 al 31, lo leo para ir avanzando, dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Entonces fíjate, esto es algo interesante. Fíjate, Dios mismo interrumpiendo, en el sentido de que quebrando todo, viniendo acá a la humanidad. En el momento que en Cristo Jesús nace, se empieza a dividir el tiempo, el antes de Cristo, el después de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba llegando al planeta Tierra, a la humanidad, en forma de un hombre, para venir a salvar al mundo. Y aquí María está recibiendo este mensaje. Y ella, en obediencia, se somete a Dios. Dios ha sido manifestado en carne para salvar a su pueblo. Ahora, esto ya estaba profetizado. Había profecías de su humanidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6 nos habla al respecto. Estamos viendo la humanidad de Cristo Jesús. La humanidad de Cristo Jesús, versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. Las profecías de su humanidad, vemos una de ellas, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Ahora, Isaías profetizó la unión de la deidad con la humanidad. Qué interesante esto. Ya había profecías de la humanidad de Cristo, de Dios mismo. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De la eternidad. ¿Sí? Entonces estas profecías nos están hablando de este texto bíblico que sucedió, ya se cumplió. Esto, amado hermano, ya se cumplió. Jesucristo llenó todas las profecías respecto al Mesías. Desafortunadamente hoy actualmente hay tanto falso Mesías. Por ejemplo, ahorita hay uno que está siendo muy popular allá en Israel, donde todos los rabinos, toda la gente lo está catalogando como el Mesías y está haciendo milagros, pero Jesucristo ya no lo había advertido antes de que sucedan todas estas cosas, antes de que venga todo esto. Aún no es el fin del mundo, amado hermano, aún todavía no sucede el fin del mundo, pero ya estamos en los principios de dolores y ahorita ya están surgiendo muchos falsos Mesías, muchos falsos Cristos, y ya se están dejando ver haciendo milagros, haciendo señales, haciendo cosas, desviando a la gente. Pero nosotros sabemos que Cristo Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, ya vino a la humanidad desde hace mucho tiempo. Ya murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya resucitó y va a volver por nosotros, su iglesia. Ahora nosotros estamos anunciando esto para que la gente sepa y venga al verdadero Salvador de este mundo. Venga al conocimiento de su Dios, de nuestro Dios. Porque Él es vive, Jesús es Dios.
Ahora, su nacimiento virginal, ¿no? También fue profetizado. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué interesante es todo esto, Dios con nosotros, ¿verdad? El milagro de Dios para la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Esto fue un milagro. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Si de una costilla le dio forma y vida a Eva, Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. Y no hay nadie que lo estorbe. ¿Sí? Entonces, viendo estas partes, estos textos, estamos viendo la humanidad de Jesucristo. Versículo 16 dice: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y lo estamos viendo a través de estos pasajes de la Biblia. Mira, por ejemplo, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Lo leo para ir avanzando. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora fíjate, el nacimiento virginal fue el medio de la encarnación. El medio de la encarnación, como lo expliqué anteriormente. La encarnación, una vez cumplida, fue un estado permanente para nuestro Señor. El comienzo fue en su nacimiento y continuó, ¿verdad? Y ahora tiene Él un cuerpo glorificado. Por eso cuando se le apareció, ¿a quién fue? Ayúdame, ¿quién se le apareció? A Tomás. Dijo Tomás: pues si no lo veo, no creeré, y si no tocare las heridas en sus manos y en su costado, no creeré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice: mira, tócale. Toca mi costado. ¿Y qué es lo que hace Tomás? Oh, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: ¿por qué me viste, creíste? Bienaventurados aquellos que no me han visto, que no me verán, no me vieron, creyeron. ¿Sí? Entonces, esto es el sentido, ¿verdad? Dios Jesucristo mismo ahora tiene un cuerpo glorificado. Y lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver. El Hijo de Dios se sujetó a Dios, que le apropió, ¿verdad?, cuerpo mediante una virgen. Ahora, sin intervención, esto es algo asombroso. Este es el milagro. Sin la intervención de un esperma y un óvulo humanos, ¿verdad? De haber intervenido José y María, la naturaleza de Adán había pasado a Cristo. ¿Sí? De haber pasado, ¿verdad?, que hubiera habido, no hubiera sido Dios. Pero Dios hizo el milagro. El Espíritu Santo, ¿verdad?, produjo esto en el cuerpo de María. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, Romanos 5:12 nos habla esto. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Por medio de Adán, todos somos contaminados. Jesús no fue contaminado con el pecado. No fue. Él es Dios. Él no conoció pecado. Por eso dice la Escritura: verán semejanza del pecado, pero en cuanto a la semilla que Adán heredó en la humanidad. O sea, Jesucristo no heredó eso. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Vamos a ver esta parte. Nos dice... Estamos viendo estos pasajes bíblicos para fundamentar y afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, para que nuestra convicción en Él es de que Jesús es Dios. Y nada nos mueva de ahí. Nada nos mueva de ahí. Ahora vamos a ver esta parte. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Esto hablando de Cristo Jesús en su humanidad. Sí, Él vino, mira, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad como aquellos sacerdotes de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Primeros por sus propios pecados. Este es nuestro Dios, este es Jesucristo, esta es la deidad de Cristo, esta es la divinidad de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Dios, la deidad, fue manifestado en carne, en la humanidad de Cristo Jesús. Este es el mensaje central del Evangelio. Jesús es Dios. La tumba está vacía, hermano. Nosotros no podemos comparar a Jesús con los dioses de esta tierra. Ni con Mahoma, ni con Mohammed, ni con Krishna, ni con nadie, ni con Buda. Ellos están muertos, ahí sus huesitos están ahí en sus tumbas. Jesucristo resucitó, Él vive, Él es Dios. Este es el mensaje. Eso es lo que tenemos que seguir proclamando. Sobre este fundamento tiene que estar arraigada nuestra fe. Qué interesante es esto, ¿verdad? Para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina, hermano. Para que tengamos esto bien profundo en nuestro corazón. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Hebreos 4, 14 al 15. Te lo leo para ir avanzando. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mucha gente tiene este concepto un poquito a veces medio errado, porque dice, no, Jesús no fue tentado en todo. ¿Qué te pasa? Aquí está diciendo que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado a matar, sí, fue tentado a matar. Si no, pregúntale aquí, cuando vas a leer la Biblia en los Evangelios, te das cuenta de ¿quién era? Juan y Jacobo. Señor, hay que orar para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos. Oye, estos cuates estaban diciéndole, pues tú eres Dios, ¿no? Tú puedes hacer que descienda fuego del cielo y que los mate a todos. Pero no, yo vine a salvar al mundo, no a condenarlos, sino que sean salvos. Yo no vine para que se pierdan, yo vine para salvarlos. Yo te lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es muy importante que lo sepas. Ahora, el Espíritu Santo hizo sombra en María y lo nacido ¿verdad? De la Virgen fue limpio. Jesucristo fue un limpio, sin mancha, pero con las características con las que Adán tuvo al principio. Sí, en el Edén. Fue semejante al hombre en sus limitaciones, pero no igual, ¿verdad? Porque no participó del pecado ni de la naturaleza adámica. Él fue el único hombre perfecto que no tuvo malicia de pecado, Jesucristo mismo. Ahora, ¿tú te das cuenta en la humanidad de Cristo? Jesús se cansó, le dio sueño, tuvo sed, dormía. Tú lo puedes ver a Jesús, ¿sí? Se sintió solo por un momento, experimentó tristeza. En la humanidad de Cristo, por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y por eso podemos entrar confiadamente y nos podemos acercar a Él. Nos podemos acercar a Él confiadamente porque Él ya lo pasó todo. ¿Quién te va a entender mejor? Yo no te puedo entender. Jesús sí te puede entender. Por eso ve a Él. Por eso acércate a Él. Por eso entrégale tu vida a Cristo. Conócelo. Conozcámoslo. Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver estas partes características del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Jesús tomó la forma del siervo sufriente de Dios en su humanidad. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Vamos a ir leyendo esta parte. Muy interesante. Dice, Filipenses 2, versículo 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a sí mismo, ¿sí? A los hombres, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y cruz. Siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo. Jesús por ti y por mí. Qué maravilloso es esto. Que aún antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya nos había escogido. Qué interesante es esto, hermano. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 12. Para ir viendo esta parte. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y hallado en la condición de hombre, hallado en la condición de hombre, ¿sí? Tuvo todas estas características. Pero esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Esto es lo que Él hizo por ti y por mí. Se despojó a sí mismo. ¿Sí? Ahora, vemos su humanidad. Y Él vivió experiencias comunes como todos los hombres. Como todo hombre. Ahora, vamos a ver esto porque esto es algo interesante. Eso lo vamos a descubrir en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Es importante ver estas partes. En su humanidad, Él vivió las experiencias comunes como todo hombre. Jesús es Dios. Ahora vamos a ver este versículo. Versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y libran a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿sí? Él es asombroso, Él es nuestro Dios. Esto es algo muy importante, ¿sí? Para destruir. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Este es el propósito de Cristo Jesús, venir a salvarnos de esto, del pecado, de la muerte, de la esclavitud. Ahora somos libres por la sangre de Jesús. Se hizo semejante a nosotros. Ahora, por ser Jesús divino, hubiera sido imposible para Él librarnos del pecado a menos que Él mismo compartiera nuestra humanidad. Jesús compartió nuestra naturaleza humana y aunque no tenía pecado, vivió una vida plena, con todas sus debilidades, enfermedades, deseos, necesidades y tentaciones. Chécate esto, Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y la del hombre en particular. Sí, por eso es que Él no duerme, Él es un león rugiente. Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como arma contra nosotros, contra ellos. Deseaba la muerte del hombre en el sentido pleno de la palabra, pues en muerte física y muerte espiritual, separación de Dios. Separación de Dios. Esto es el plan del diablo, que no estemos cerca de Dios. ¿Por qué crees que te entretiene? ¿Por qué crees que te aparta? ¿Por qué crees que no te pone todo un buffet enfrente de ti para que escojas y no pases tiempo con Dios? No estudies la palabra de Dios, no conozcas las doctrinas de Jesucristo. Y pues como dice San Dicho, San Pueblo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Duerme tantito y pues al rato ya estás ahí patinando con las falsas enseñanzas de falsos maestros que están dentro de la propia iglesia. Pero tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios, porque es columna para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora estamos viendo esta parte de la humanidad. Jesús fue concebido, y tú lo puedes apuntar, Lucas 1:31, Él fue concebido. Lucas 2:6 al 7, nació como un ser humano. Lucas 2:21, fue circuncidado como la ley, lo dice, lo mandaba. Marcos 11:12, Él tuvo hambre. Juan 4:6, tuvo cansancio. Lucas 8:23, tuvo sueño.
Juan 11:35, Él lloró. Juan 19:1-3, sufrió dolor físico. Marcos 15:37, pues murió físicamente, pero resucitó. Él vive, hermano. Qué maravilloso es esto. Ahora, el propósito de su humanidad era para revelarnos a Dios. La única forma de conocer al Padre es por medio de Jesucristo. Por eso, hermano, que me acompañes en esta noche, Jesucristo es Dios. Y para conocer al Padre es por medio de Jesucristo. Y para eso apareció Él. Para eso Él vino en forma humana, de un ser humano, para destruir las obras del diablo. Porque si no, no iba a haber manera en cómo nos íbamos a salvar. Para Él no hay nada imposible, pero Él mostró su amor. Dios Padre mostró su amor dándonos al Hijo, a Jesús mismo. Jesús es Dios. Jesús es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, Jesucristo viene a la humanidad. Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya y va a venir otro semejante a mí, el Espíritu de Dios, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero Él vendrá a ustedes. Y ahora está en nosotros. Ahora, para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo. Es el propósito de que Él vino. Si la divinidad, Dios fue manifestado en carne. Para eso vino. Para eso está aquí con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Dios, Padre y Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo mismo tuvo alma y tuvo espíritu. Y esto la Biblia no lo enseña. Por ejemplo, Hechos capítulo 2:31 nos habla respecto a esto. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús tenía alma como tú y como yo. Jesús es Dios. Jesús tenía intelecto. Por ejemplo, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desarrollaba, ejercitaba su mente. Nuestro Señor, Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Pero Él pasó todo desde niño. Jesús tenía emociones. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedas aquí velar conmigo. Jesús experimentó emociones como tú y como yo. Él tenía voluntad como nosotros. Lucas 22:41-42 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo y lo fortalecía. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Encomendó su espíritu al Padre. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto Jesús tenía alma y espíritu en su humanidad. ¿Sí? Él es Dios. También gemía en su espíritu. Marcos 8:12 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Ahora, Él también se alegró en el espíritu. Él se alegró. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó del espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sí? Todo esto es Jesús en su humanidad. Se conmovió en su espíritu, Juan 11:33, ¿verdad? Y por eso, y hay más enseñanzas, ¿no? Pero por eso podemos acercarnos a Cristo con confianza, porque Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, en su alma, pero sin pecado. Cristo vivió una vida vencedora contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Cristo venció
¿verdad? En la posición de hombre. Gloria a Dios. Por eso, hermano, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él. Sabiendo esto, fíjate, Dios fue manifestado en carne. Sabiendo esto, hermano, entendiendo esto, es como que gloria a Dios. Gracias, Jesús, porque tú viniste a dar tu vida por mí. Yo no lo merecía, yo estaba vendido al pecado. Por eso, todos los que me han acompañado en el estudio de Romanos, estamos aprendiendo todo esto. Y este es el mensaje central del Evangelio. Y por eso es que nosotros estamos anunciando esto en esta noche. El misterio de la piedad. Verdades de nuestra fe. No te pierdas esta enseñanza que voy a estar compartiendo seguido estos miércoles 7:30. Vamos a estar viendo el misterio de la piedad. Verdades de nuestra fe. Grande es el misterio de la piedad. Esta es nuestra nueva serie que estamos viendo y aprendiendo, hermanos. Esto es lo que estamos viendo y aprendiendo en esta semana. Ahora, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están afligidos. No sabes qué hablar con Dios. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Es lo que vamos a aprender en Romanos 8. ¿Verdad? No sabemos qué pedir, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Jesucristo mismo intercede por nosotros. Gloria a Dios. Pero acércate confiadamente a Él. Ahora, Cristo se nos presenta como la verdad, la cual debemos aprender poco a poco, ¿verdad? Como doctrina. Porque eso nos va a hacer libres para que conozcamos a Dios y hagamos su voluntad. Y en la medida que conozcamos a Cristo, nuestra vida va a cambiar. Nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la invitación, ¿verdad? Cristo es el modelo de nuestra vida hacia el cual todos debemos de apuntar. No nos comparemos entre nosotros o con otros santos. Comparémonos con Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo y sigan sus pisadas, dice en Pedro, ¿no? Tenemos, ¿verdad? El modelo que es Cristo. Él es la divinidad en nosotros. Ahora, al aceptar a Cristo, al aceptar el Cristo, Él entra, Él penetra profundamente en nuestro ser. Su espíritu, en nuestro espíritu, nos da vida, ¿verdad? Y nos ayuda al Señor a poder caminar con Él. ¿Por qué? Porque la salvación obra a través de Cristo. ¿Sí? Y la salvación de Cristo abarca estas tres cosas. Primero, nos salvó de la pena eterna del pecado. A todos. Nos perdonó todos nuestros pecados. Si ya estás en Cristo. ¿Te acuerdas lo que explicaba y enseñaba en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1? Los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, nos salvó del poder del pecado. Éramos del pecado como por naturaleza, Romanos 6, ya lo expliqué en ese estudio que he compartido. Y ahora el viejo hombre ha sido crucificado con Jesús. Y el creyente es librado del poder presente del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres por la sangre de Jesús. Ahora, nos salvará de la presencia del pecado. Estaremos salvos, libres de la presencia del pecado, cuando resucitemos y estemos con Él para siempre. Para siempre. Por eso, ya resumiendo esto, ya para concluir, versículo 14 al 16 de 1 Timoteo capítulo 3 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto para verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a estar viendo estas partes a lo largo de estos miércoles, hermanos, 7:30 de la noche. Vamos a estar
estudiando y viendo y compartiendo esto. Así que te hago la invitación para que no te lo pierdas. Recuerda que estamos viendo este tema, el misterio de la piedad, verdades de nuestra fe, basado en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. No te lo pierdas, te espero para la próxima semana en este miércoles para seguir aprendiendo y estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y vamos a darle gracias a Dios porque esta doctrina, esta verdad es fundamental para nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Dios, porque tú, Señor, nos estás hablando por medio de tu palabra para que sepamos, Señor, cómo nos vamos a conducir, Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte del Evangelio. Padre, ayúdanos, Dios, Señor, ahora que aprendimos, Dios, que tú viniste en forma de ser humano, Señor, que tú viniste, Señor, y te encarnaste en tu humanidad, Dios. Padre, te doy gracias, te damos gracias, Padre, porque para eso viniste tú. Es el propósito, Dios, para darnos una nueva vida, para perdonar nuestros pecados y llevarnos a tu gloria, Padre. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguirte conociendo. Queremos conocerte cada vez más, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre eterno, Dios, no nos dejes, Padre. No nos desampares, Señor. Fortalece nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Dios. Yo te doy gracias por las personas que me acompañaron en esta noche. Y te pido que tú los bendigas, Dios, y los guardes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, los veo la próxima semana. Recuerda, miércoles 7:30 de la noche para seguir estudiando esto del misterio de la piedad, verdades de nuestra fe. Que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.